noches, hermanos, que la paz de nuestro Dios esté en cada uno de ustedes y que realmente, hermanos, es el deseo nuestro de que Dios esté siempre con nosotros y que no perdamos la paz, que no perdamos, que no nos desesperemos en medio de un mundo tan atrageteado, tan desesperante, tan irritante, que nosotros en medio de todo esto podemos dar una señal que Dios esté con nosotros manifestando paz. Porque no inclinamos nuestro rostro por un momento y le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das, Dios mío, de poder, Señor bendito, acercarnos hacia ti, Señor. Ya nos acercamos, te damos gracias, cantamos, alabamos tu nombre, Señor. Y hoy queremos escuchar el consejo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Dios mío, que nuestros corazones tú los transformes en corazones aptos para escuchar tu palabra, Señor bendito. Y bendice, Señor, la vida de los que nos escuchan y bendice la vida de los que están por venir y por los que están en dificultades, Señor. Te ruego, Señor, que ellos puedan tener una esperanza como nosotros también la hemos tenido según tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, de que hay algo bien interesante que a veces uno conforme al tiempo de la religión, cuando hablo de religión, hermanos, muchas personas piensan que la religión, cuando uno menciona religión, rápido se identifican con cierta congregación o con cierta iglesia, ¿va? Pero no, cuando yo hablo de religión, hablo de una costumbre, ¿ya? Porque eso quiere decir religión. La religión es una serie de costumbres que uno va teniendo conforme uno se va acercando a una congregación, ¿ya? Entonces, a un principio, hermanos, yo les comentaba cuando empezamos la iglesia que nosotros teníamos más o menos, mi mamá de los 8 años me empezó a inculcar lo que es la iglesia desde los 8 años. Y desde los 8 años yo tenía una idea de Dios, ¿ya? ¿Ya? Pero una idea acogida en base a las prédicas y las enseñanzas que me daban. No sé si me estoy dando a entender. Entonces yo le ponía como título a la enseñanza de hoy, ¿qué esperamos en Dios o qué esperamos de Dios? ¿Ya? Entonces, es bien interesante porque fíjense, hermanos, de que uno conforme el tiempo va teniendo, le va dando rienda suelta a sus ideas y a sus imaginaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos imaginamos un Dios, ¿ya? Un Dios que no es conforme a lo que uno, ¿ya? No, que no está conforme a lo que uno está pensando. No sé si me estoy dando a entender. Entonces Dios viene y se manifiesta de la forma más real. Y la forma más real que es Dios es lo que está escrito. Porque el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es el Dios el que nos habla a nosotros y se manifiesta tal y como Él es. No sé si me estoy dando a entender. Porque la mayoría de personas saca una idea de lo que ella quiere darse a entender. Por ejemplo, alguna pareja mira que su novio es drogadicto o es de la mala vida, como se puede decir, ¿va? Pero ella en su mente, en su triste mente, se imagina a un hombre que posiblemente cuando se case pueda llegar a cambiar. No sé si me estoy dando a entender, pero eso es una imaginación de ella, ¿ya? Pero el Dios que nosotros tenemos no es un Dios que se puede llegar a manifestar según la imaginación nuestra, sino el Dios nuestro es el que está aquí en la Biblia. ¿Y qué dice el Dios nuestro que está aquí en la Biblia? Mire cómo empieza el Señor a manifestarse. Veamos ahí en Mateo capítulo 3 y versículo 2. Aquí empieza un profeta llamado Juan el Bautista. El profeta Juan el Bautista empieza a hablar algo bien interesante. Vea lo que dice aquí. Mateo capítulo 3, versículo 2. Y miren lo que habla el apóstol Mateo. Dice aquí. El apóstol Mateo nos habla aquí y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Entonces, empieza a manifestarse un Dios que empieza a hablar de un arrepentimiento, que empieza a manifestar un plan de arrepentimiento, pero menciona el apóstol, el profeta Juan el Bautista, empieza a hablar de algo que nosotros, pues es difícil de creer. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando usted menciona cielos, ya, usted dice, bueno, ¿y cómo así que el reino de los cielos se ha acercado? Usted voltea a ver hacia arriba y dice, bueno, yo lo que miro ahí arriba, ¿qué mira usted cuando mira para arriba? Azul, nubes. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado, viéndolo físicamente, ¿ya? Pero el Señor nos está hablando de algo espiritual, no algo físico, sino algo espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿qué esperamos en Dios o qué esperamos de Dios? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de personas nos ha predicado de esta forma. Les voy a decir qué es lo que yo he escuchado y de repente ustedes se identifican en lo que yo he escuchado. La gente cuando yo empecé a escuchar al Evangelio, la gente me decía que si yo me acercaba a Cristo, mi vida iba a cambiar, ¿ya? Que si tenía deudas, las deudas iban a ser solventadas. Que si tenía enfermedad, mi enfermedad se iba a hacer sana, ¿va? Y que si tenía grandes problemas, pues Dios me los iba a solucionar por medio de Cristo y su Santo Espíritu. Me estaban ofertando algo que no está ofertándolo Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor, por medio de su profeta Juan el Bautista y por medio de Jesucristo, que más adelante lo dice también, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vaya usted y lo confirma Jesucristo en el capítulo 4, versículo 17, está adelantito. El Señor Jesucristo está saliendo del desierto de los 40 días y 40 noches donde el enemigo lo tentó, ¿ya? Entonces está saliendo y viene y llega a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, camino del mar, dice, ¿ah? Entonces dice, desde entonces, dice, ¿ah? Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Por qué no leamos mejor el versículo 16? Perdón, hermano. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció, dice. Resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús en el mar de Galilea vio, perdón hermano, vamos a dejar ahí. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, está hablando de un arrepentimiento, ¿ya? Pero un arrepentimiento ¿de qué? ¿Ya? Un arrepentimiento, ¿de qué me voy a arrepentir yo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces viene Dios y nos quiere llevar a una conciencia. ¿Qué espero yo de Dios? Yo lo que espero de Dios es que Él haga en mí cumplir su voluntad. Y una de las primeras voluntades que Él quiere en mi vida es que yo me arrepienta. Y alguien va a decir, pues es que yo tocaba un principio de eso, porque alguien va a decir, mire, si yo no chupo, no fumo, no, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Por qué? Porque se siente bueno. No sé si me estoy dando a entender, pero aquí dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, dice, por cuanto todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué habla de un arrepentimiento? Habla de que nosotros esperamos en Dios que Él provoque en nosotros un arrepentimiento. Miren lo que dice más adelante. Vea usted ahí en Mateo capítulo 6, un par de capítulos adelante. 6, capítulo 6, dice, vemos la expresión reino de los cielos. No estoy leyendo el versículo, solo estoy leyendo lo que escribí. Vemos la expresión reino de los cielos. Uno voltea a ver hacia arriba y eso es lo que les comentaba. Nuestros ojos físicos solo ven nubes, no ven lo que el profeta Juan y Jesucristo nos prometían. Hoy como ya tampoco
hoy como tiempo atrás, dice, vemos una influencia que nos lleva a aferrarnos a este éxito terrenal. O sea, esto del éxito, esto de aferrarnos a algo físico, no crean que es de ahorita. Esas doctrinas que usted está escuchando hoy de la fama, de que usted puede y que mire que usted tiene el talento. Por eso yo estoy compartiendo esto. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo y el profeta Juan que es el arrepentimiento. ¿Ya? El arrepentimiento. ¿A qué? Arrepentirme de un pecado. Y si alguien dice, pues si yo no he pecado, claro que ha pecado con el hecho de que está reconociendo que es bueno. Y el Señor Jesucristo se le acercó a aquel hombre y le dijo, maestro bueno, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno son los dioses. ¿Ya? Entonces, él no está reconociéndose como bueno también. No sé si me estoy dando a entender. O sea, que no hay nadie bueno, solo Dios. Entonces, Dios viene y nos llama a este punto a un arrepentimiento. Y luego, ya en Mateo, capítulo 6, nos expresa algo que es bien interesante. Miren lo que dice aquí. Capítulo 6, verso 30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal, dice. ¿Ya? Entonces, usted me dice, hermano, pero usted está hablando de algo. Fíjense que este versículo nos ubica un poco más. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿qué esperamos de Dios? ¿Ya? Yo en estos momentos, en estas horas atrás, me estaba dando cuenta de una señora que la estaban ayudando. Le llevaron su mueble, le compusieron su puerta, le hicieron aquí. Eso no me gusta. Ese mueble no me gusta. Usted aquí y usted la estaban ayudando. No sé si me estoy dando a entender. Pero ¿qué es lo que ella esperaba de las personas? Ella esperaba lo que ella quería. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ya? Entonces cuando nosotros venimos y hago yo esta pregunta, ¿qué esperamos de Dios? Entonces cuando Dios viene y le da lo que Dios quiere darle a usted, usted dice, ay, ¿para qué me dio esto? A mí no me gusta esto. No sé si me estoy dando a entender. A mí no me gusta esto, a mí no me gusta la prueba, no me gusta esto. ¿No? ¿Cómo va a ser eso que después de lo que yo le pida a Dios, tengo que esperar para que Dios me responda? Pero según en el Dios que yo me habían enseñado, era que respondía de inmediato, ¿va? Que era aquello que dame y te doy, ¿va? Buscad, porque hay versículos donde dice, toca y se le abrirá, ¿va? Buscad y encontraráis, dice, ¿va? Pero esos versículos han sido tergiversados, ¿en qué sentido? Como en el sentido de que ya el Señor va a responder. Pero miren lo que dice aquí, a mí me llamó mucha la atención, porque dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, no está diciendo pidan, ¿o sí? No, Él sabe la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces luego dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero cuando habla de añadidura, no está hablando de algo que usted y yo, usted dice, bueno, que mi añadidura sea un carro último modelo, que mi añadidura sea $1,000,000, que mi añadidura sea esta. Por eso estoy buscando el reino de Dios. No, Él está hablando previo a esto, está diciendo, Dios, yo sé lo que tú tienes necesidad, ¿va?
sea, no me pidas, yo sé que tienes necesidad. Es como cuando uno mira y dice, ya son las 12, ¿ya? Entonces dice, me pasé de la hora, mis patojos ya tienen hambre. Así dice la mamá. Y la mamá, hay otras madres que se levantan y dicen, bueno, ya mis patojos desayunan a las 7. Tengo que estar a las 5 despierta. ¿Para qué? Para que a las 7 esté su desayuno. ¿Sabe la mamá la necesidad que tienen sus hijos? ¿Sí o no? Entonces, así mismo el Señor Jesucristo dice que así es Dios con nosotros. Usted no tiene necesidad de pedirle a Dios, Dios mío, dame, no. Usted tiene la necesidad y yo tenemos la necesidad de darle gracias a Dios por lo que Él nos va a dar, porque Él ya sabe de qué tenemos necesidad. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué es nuestra prioridad? Nuestra prioridad debe de ser buscar el reino de Dios. Esa es nuestra prioridad. Por eso es que dice, hay otro versículo que habla y dice, deleítate en sí mismo en Jehová. Oiga bien, deleítate en sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero que habla, un deleite. ¿Ya? ¿Y qué es un deleite para usted? Un deleite es que yo agarre algo y me guste y usted, ay, qué rico, como me pasa a mí, ¿verdad? Que me gustan los chicharrones, ¿verdad? Y yo, ay, que sean los dos, vos, que sea un chicharrón. Ay, me deleito en el chicharrón, pues. No sé si me estoy dando a entender. Y cuando uno lee la Biblia, así debe de ser un deleite. Tu presencia en mi vida es un deleite. Buscarte es un deleite. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos pasa lo contrario. Miren lo que dice aquí. Porque los gentiles, cuando habla de gentiles, habla de personas que no son escogidas, que habla de personas que están en afán. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando habla de gentiles, habla bueno, ustedes saben que estaban los israelitas y los gentiles. Nosotros somos gentiles, ¿ya? No somos de una cepa judaica. O sea, yo no vengo de la tribu de Benjamín, usted no viene de la tribu de Rubén. No, nosotros somos gentiles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros buscamos todas esas cosas. ¿Pero por qué? Las buscamos porque no tenemos confianza en Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Ya? Entonces nosotros, cuando empezamos a escuchar esta palabra, primero debe existir un arrepentimiento y luego debe de existir una fe y luego de esa fe debe de existir una alabanza. ¿Ya? Y cuando hablamos de alabanza, estamos hablando de alabanza en gratitud por lo que Él nos va a dar a nosotros. Amén. Ya, por eso le ponía el ejemplo de esta señora que le llevaron, mira, esa puerta no me gusta, mira este mueble que usted te está trayendo este pino. Ahí, y se lo estaban dando regalado, ella ni siquiera lo estaba pidiendo, no sé si me estoy dando a entender. A otra persona ahí le ayudaron para comprar un terreno, el terreno costó 30 y la construcción costó 30, total que como 65, 70 mil pesos le regalaron. Y para que ella dijera, luego dicen, ¿y usted por qué no está viviendo en la casa y aquí está alquilando de nuevo? Es que la casa no me gustó a usted. Fíjense. Entonces yo venía a meditar y decía yo, cabal, concuerda con lo que vamos a predicar hoy. ¿Cuántos de nosotros así somos? ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros así somos? Pensamos. ¿Qué esperamos de Dios? Usted espera, yo voy a ir a la iglesia, yo sé que el Señor, por eso es que las doctrinas pegaron muy bien y fueron muy bien aceptadas, la de la prosperidad sobre todo. Fue muy bien aceptada porque nosotros pensamos, si Dios es grande, si la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, entonces yo necesito, yo sé que lo que Él está aplicando es verdad, porque entonces Él me va a prosperar. Y fue muy bien aceptada. ¿Por qué? Porque nosotros esperábamos eso de Dios, dinero, ¿ya? Pero lo que Dios nos quiere dar, Él sabe qué es lo que nos va a dar, ¿ya? Fíjense, hermanos, de que yo sí tuve esa experiencia ya hasta los 17, 18 años. Mi mamá me compraba las cosas. Yo nunca escogí algo. Se lo digo así, desde 0 a 18 años, 19 años, era raro que yo escogiera algo. Y todavía sigo así. Todavía sigo así porque a veces mi esposa va a paquear
como se le habla, ¿para qué? Ya te conseguí esa camisita. Ah, gracias. ¿Te gusta? Sí, está bonita. Era rara la vez que dijera, uy, no ese cosa. Mira, hermano, yo tenía mis zapatos de esos de pescador que le llaman, unos grandes suelas, así, miren. Yo ya andaba feliz. Ya. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando uno empieza a tener cierta vanidad en su corazón, entonces, ay, no, a mí no me gusta eso, ay, no, me va a dar lo que a mí me gusta. Muchas veces nosotros nos presentamos delante de Dios así. Yo quiero esto y esto quiero. Pero si el Señor sabe de qué tenemos, Él sabe qué es nuestra necesidad. Al punto que el apóstol Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros porque nosotros no sabemos pedirles. ¿Ya? En la carta de Santiago también habla, vosotros pedís, pero pedís para tu propia concupiscencia, para tu propia perdición. Pedís mal. Entonces, por eso es que el Señor, dejemos que el Señor nos provea lo que nosotros realmente necesitamos. No nos metamos a problemas, no nos metamos a situaciones demasiado fuertes. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Y esto es difícil, hermanos. Esto es difícil porque nosotros decimos, no, aquí me voy, en este carro me voy, aquí voy a hacerla. ¡Pum! Choca el carro por allá. No, eso es lo que yo no quería para ti. Y ahí estamos nosotros afligidos queriendo cumplir con las cosas. Entonces habla hombres de poca fe. Cuando habla de poca fe, veamos lo que dice en Hebreos capítulo 11. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11. Ojalá que me dé tiempo de leer todas las. Si no, pues el Señor el que disponga a nosotros. Hebreos capítulo 11. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11 y versículo 1 en 2. Dice en Hebreos capítulo 11, dice, ¿qué es la fe? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice. ¿Ya? Entonces, es difícil, hermanos. Es difícil. Yo le digo es difícil. ¿En qué sentido es difícil? Porque mientras que el mundo, cuando hablo del mundo y religión, todos le ponen algo físico al hombre para que pueda creer. Pero la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción es algo más allá de estar convencido. ¿Ya? Porque si usted está convencido, viene otro con otro tipo de citas de bíblicas y lo persuade y lo convirtió a la idea del otro. Pero convicción es algo que me aferra a mí, a lo que yo creo. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, ni por carta, ni por profeta, ni por quien venga a predicar, no os mováis de vuestra forma de pensar. Dice, eso es convicción, no moverse de lo que, aunque venga quien venga, aún el mismo apóstol Pablo dice, aún baje un ángel del cielo y os predique un evangelio diferente, sea anatema. Imagínense. O sea, el apóstol Pablo estaba tan seguro de lo que él estaba compartiendo. Eso es convicción. La convicción de lo que no se ve. Yo siempre le he puesto ese ejemplo de que antes yo decía, mira mi bicicleta. ¿Cuál bicicleta vos? Eso solo los inteligentes la pueden ver vos. Ah, qué chula tu bicicleta, me decían. Bien bonita, vos. Y los aros bien chilerones, vos. No sé qué. No sé si me estoy dando a entender. De eso es la convicción. Creer que realmente somos hijos de Dios. Somos llamados por el Señor. Y aunque la higuera no florezca y aunque en los vides no hayan fruto, yo siempre voy a glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor me ve que yo necesito. ¿Y qué es lo que yo necesito? Fe. No sé si me estoy dando a entender. Porque eso es lo que la gente dice. Mire usted, es que es tremendo. Usted empezó a ir a la iglesia y se vino para abajo, para abajo, para abajo. Sí, porque lo que yo tenía, yo estaba confiado en lo que yo tenía. Pero ahora, dijo Job, dijo, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. No sé si me estoy dando a entender. Hablaba lo que yo no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Antes nosotros hablábamos y pensábamos que lo que teníamos era una bendición de Dios, cuando realmente solo había sido en base a nuestras astucias
y a nuestra inteligencia. Dios no, por eso es que el Salmo dice en el Salmo 141, creo que es, dice, no se complace Jehová en la fuerza del caballo, no se complace Jehová en la inteligencia del hombre, se complace Jehová en aquellos que le temen y en los que esperan en su misericordia. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de esperar en Dios. Esto es. Y si el Señor le dice, mira, porque tengo estos lentes, pongo el ejemplo, aquí están estos tus lentes, mira, y usted los mira, ay Señor, pero esas cosas no me gustan, vos sabes que yo quería una marca, Fuchi, ¿va? No sé ni qué es, ni se me vino ahorita, unos Fuchi. Ah, ¿y cuánto? Si Dios me está dando esto, ¿yo qué debo de hacer? Agradecidos, hermanos. No sé si me estoy dando a entender. Por eso yo le ponía el ejemplo de esta persona, de estas personas que un grupo de jóvenes se propuso a conseguir plata para poder ayudarlos. Y llevaron las cosas, víveres. Y mira, si solo 2 libras de azúcar me trae. Y la vez pasada me trajo 5. ¿Por qué me trae ahora solo 2? Así, hermanos. Y muchas veces nosotros así somos con Dios, hermanos. Así somos. Dios nos está dando las cosas. Dios nos está proveyendo. ¿Y por qué? ¿Por qué así? Mire, hermano, yo siempre en mis oraciones a veces le pido mucho perdón a Dios, pero se lo pongo como ejemplo. Digo, Dios mío, ¿por qué no se te hace el chorro de un solo pez? No, que solo por gotitas, Padre. Solta el chorro, Padre. Inconforme. No sé si me estoy dando a entender. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Quisiera leer otros versículos más. Porque dice, para el ser humano le es imposible creer que hay un reino celestial donde mora nuestro Rey Cristo y nuestro Padre Dios y el resto de ángeles que forman una ciudad celestial. Ya, a nosotros físicamente nos cuesta creer eso, hermanos. Realmente nos cuesta creer. Quisiera que leyéramos ahí en Mateo 3:16. Va a ver usted algo bien interesante. Mateo 3:16. Y va a ver lo que el Señor nos sigue hablando. Mateo 3:16. Y dice así. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Le vuelvo a insistir. Nosotros esperamos no algo físico de Dios, esperamos algo espiritual. Ojalá que no me haya perdido ahí en Hebreos capítulo 11 siempre dice en el versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No sé si me estoy dando a entender. Él estaba viviendo en la ciudad verdadera, en la herencia que Dios le había dejado, pero Abraham creía que Dios no le podía dar algo físico, sino que él creía que él le iba a dar algo espiritual, algo eterno. A eso es lo que nosotros debemos de esperar en Dios. De Él esperamos su espíritu, de Él esperamos la fortaleza para creer en algo que no es físico, porque lo físico se deteriora, lo físico se acaba, ¿ya? Pero lo que es verdadero y eterno es lo que no se ve, es el espíritu. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces de eso se trata la prédica de hoy. No se confunda usted en su imaginación que usted, ay, Dios me va a dar esto y Dios me va a dar aquí. Y eso, miren, hay personas que hablan tan bonito, hermanos, que hasta uno dice, ah, qué bonito piensa de Dios, pero realmente las escrituras nos llevan a una realidad donde yo debo de entender que si lo que tengo es porque Dios ha querido que yo lo tenga.
Y si lo que no tengo es porque Dios no ha querido que yo lo tenga. No sé si me estoy dando a entender. De eso se trata la obediencia, de creerle a Dios, que bueno o malo yo recibo de Él. Miren lo que dice ahí. Quisiera que nos vayamos al Antiguo Testamento en Isaías 55. Y con estos versículos voy a ir terminando. Isaías 55, 10. Miren, a mí me llama mucho la atención porque lo que nosotros escuchamos aquí es una palabra que sale de la boca de Dios. Miren, hermanos, es porque no lo estoy diciendo yo, sino que lo dicen las Escrituras. 55:10 dice de la siguiente forma. Miren, dice ahí bien interesante. Dice esto. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y el pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que la palabra viene del cielo y sale de la boca de Dios para cumplir el propósito de ¿quién? De Dios, hermanos. Y por eso yo le vuelvo a insistir. Muchos predicadores agarran un mensaje y quieren transmitir algo subliminal. Por eso es que mucha gente como ente, sacan sus billeteras y dejan todo su dinero. Y cuando vienen a ver una realidad totalmente distinta. Yo les he dicho muchas veces que aquí una persona que yo le compartí la palabra, esa persona me dijo, no me hables de Dios, porque el pastor me dijo a mí que yo dejara 3 sueldos y Dios me iba a dar mucha bendición. Ahora estoy en quiebra, digo. Toda la gente me está cobrando. Estoy en quiebra. No sé si me estoy dando a entender. La gente engaña a las personas manifestándoles un Dios que les va a dar lo que ellos quieren, cuando realmente la palabra nos dice todo lo contrario, hermanos. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Realmente, mire, yo como le digo, si quiere, leámoslo. Es que lo tengo ahí. Está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y miren lo que dice ahí. Y con eso realmente voy a terminar, hermanos. Romanos capítulo 8. Miren lo que dice ahí. 8, versículo 28. Miren lo que dice ahí y dice así. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros aprendamos, hermanos, a creer en el Dios que está aquí, hermanos,